Vinicius desata la locura en el Bernabéu para una nueva remontada del Real Madrid espectacular en Champions. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la jornada número 3 disputado en el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Madrid ha acabado goleando por 5-2 al Borussia Dortmund, que se las prometía muy felices después de marcharse el descanso ganando por 0-2, con el conjunto blanco haciendo una primera parte de nuevo muy floja, con total pasividad, falta de orden, falta también de contundencia en defensa y también faltándole esa pegada o esa calidad individual que marcaba las diferencias o que viene marcando las diferencias cuando el juego de los blancos no es nada bueno. Le ha faltado todo al conjunto de Carlo Ancelotti en esos primeros 45 minutos, pero lo ha tenido todo en los segundos 45 con un Vinicius Junior que ha desatado la locura, que ha terminado completando un hat-trick, que ha tirado del carro y que junto a Kylian Mbappé ha sido el hombre clave en esos tantos importantísimos, porque el Real Madrid se podía quedar en una situación complicada, en una situación obviamente aún con margen, pero teniendo en cuenta que su objetivo tiene que estar sí o sí de estar entre los 8 primeros clasificados, haberse quedado hoy con 0 puntos o con 1, yo creo que le hubiese obligado bastante en las 5 jornadas siguientes para un Real Madrid que ha vuelto a mostrar las dos caras de la moneda. Unos segundos 45 minutos en los que seguramente ha completado su mejor juego por ocasiones y también por superioridad con respecto al rival de toda la temporada, pero unos primeros en los que hemos visto a un equipo totalmente muerto, un equipo que no tenía capacidad en ningún momento de poder robar el balón, que cuando intentaba defenderse cerca de su área y en su propio terreno de juego, pues parecía un queso gruyere, porque había grietas por todos lados, un jugador que salía cuando no tocaba, un futbolista que no era capaz de recular cuando tocaba, jugadores que se quedaban mirando el balón, nadie tenía concentración, nadie ponía la agresividad suficiente como para intentar quitarle al balón a un Borussia Dortmund muy cómodo, que se marchó por 0-2 ganando al descanso, que parecía que se podía quedar en una situación absolutamente privilegiada, pero que al final no pudo llevarse nada de su visita a un Santiago Bernabéu, que ha vuelto a ver en esos primeros 45 minutos, como os digo, a un equipo que no transmitía absolutamente nada, y todo ello facilitado también por un planteamiento que yo creo que va en contra de lo que tiene que ser este Real Madrid y de cara a lo que tiene que ser la transformación de un equipo que los segundos 45 minutos ha demostrado que cuando va a tumba abierta, que cuando no piensa demasiado y se centra en atacar y estar muy cerca del área rival, se convierte en un equipo imparable, como hemos vuelto a ver hoy para esta remontada absolutamente maravillosa frente a un Borussia Dortmund que, como os digo, se las prometía muy felices, que si se hubiese llevado los 3 puntos del Bernabéu se hubiese quedado con un 9-9 después de golear al Celtic y al Brujas en la primera y segunda jornada de forma correspondiente, pero que al final, pues ha vuelto a sufrir lo que es el Real Madrid en esta competición, ¿no? Hace un par de meses en esa final de la Champions ya fue muy superior en el primer tiempo, en ese día no consiguió ponerse por delante, y cuando llegó el arreón final del Real Madrid, pues terminó perdiendo y siendo subcampeón de la Champions. En este nuevo Real Madrid también esos arreones le siguen dando frutos, pero como os digo, sobre todo el cambio de actitud ha sido brutal, el cambio de ganas en cuanto a agresividad, también de plan, porque ha ido a presionar mucho más arriba, ha jugado al límite, ha puesto a sus jugadores al límite, y ahí, vemos temporada tras temporada que los futbolistas del Real Madrid dan un nivel altísimo. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si el plan de Carlo Ancelotti cambia, pero la realidad es que, hemos visto dos caras muy diferentes de un Real Madrid muy pasivo, en el que el plan también era esperar a un Real Madrid que ha ido obviamente con todo, arriesgando, tumba abierta, y ahí ha sido absolutamente imparable por un Borussia Dortmund que también ha tenido algún pequeño momento, algún destello en el que incluso ha podido volver a ponerse por delante,
pero en esa ida y vuelta, en medio del torrente que se ha convertido el Real Madrid, en medio de ese ciclón, que se ha creado dentro del Santiago Bernabéu, ahí sabemos que en Champions League el Real Madrid casi siempre es capaz de sobrevivir y tener una vida extra para terminar marcándote un gol, que para mí es lo que ha significado o ha representado ese 3-2 que le ha servido al conjunto blanco con el gol de Lucas Vázquez para ponerse por delante y a partir de ahí, pues dejar sin ningún tipo de opción al conjunto alemán, que la verdad es que en los primeros 45 minutos, vamos a repasar ya el encuentro, se ha sentido muy cómodo, atacando por momentos en este 3-2-4-1, aunque había bastante movilidad, la posición de Ben Sebaini por momentos era el lateral izquierdo en línea de 4, por momentos se metía por dentro, incluso en algunas situaciones jugaba en una posición prácticamente de media punta, forzando a Lucas y a Militao a estar muy pendientes, con un Real Madrid que se ha defendido en un 4-5-1, como os digo, bastante pasivo, dejando simplemente en punta a Kylian Mbappé, obligando a Vinicius a tener que hacer bastante trabajo en esa banda derecha del ataque de un Borussia Dortmund que se defendía en 4-4-1-1, pero que lo ha hecho poco tiempo en esos primeros 45 minutos, porque al Real Madrid le sobraba era demasiado directo, no era capaz de mantener el balón, no era capaz de jugar, de hacer acciones combinativas, de trenzar el juego, de mantener la posesión, de intentar, generar ventajas para Vinicius, para Mbappé, para Bellingham o para Rodrigo, que han estado muy desaparecidos en esos primeros 45 minutos, sobre todo, diría yo, en los primeros 35, ¿no? Porque a partir de ahí sí que hemos visto una pequeña reacción del conjunto blanco, ya cuando perdía 0-2 en una primera media hora, la verdad es que muy mala, de un Real Madrid que ha sido muy pasivo y que además cuando se defendía, cuando intentaba defenderse en su propio terreno de juego, cerca de su propia área, es que ha tenido también muchísimos problemas, porque Fede Valverde no era capaz de controlar esa zona de la media punta, con un Julian Brandt que lo ha hecho muy bien, tampoco era capaz Jude Bellingham y Modric de saltar en el momento correcto, y al final se generaba mucho espacio a su espalda, recibiendo Ben Sebaini, recibiendo también un Julian Brandt que ha tenido mucha movilidad y que ha sido, el jugador que entre líneas le ha hecho bastante daño a un Real Madrid que estaba viendo como Schlotterbeck, un gran pasador, estaba teniendo mucho tiempo para pensar, pero la verdad es que en los primeros minutos el central alemán no ha estado demasiado acertado con balón, no ha podido conectar tanto como parecía que podía haber hecho con un Baino Gittens, que ha tenido acciones suficientes como para haber sacado en el 1 contra 1 algo más contra Lucas Vázquez, pero que en esos primeros minutos no ha podido hacerlo, ¿no? Hasta que ha llegado esa acción, doble cambio de orientación del Borussia Dortmund, primero de izquierda a derecha, después de derecha a izquierda, recibe Ben Sebaini en banda izquierda, mete el pase hacia la frontal del área, ahí el Real Madrid, al final termina robando el balón, recuperando Lucas Vázquez, pero está rodeado, no tiene opciones de sacar el balón rápido y el balón dentro del área que le termina llegando después de una acción muy buena, digna del mejor pívot de fútbol sala de un Guirassy, que ha hecho un partido espectacular, conecta con Julen Malen y ahí el futbolista holandés que bate a un Thibaut Courtois, que lo tenía prácticamente imposible para poder hacer nada, y ahí el Borussia Dortmund se ha vestido de Real Madrid, un conjunto blanco que no ha reaccionado y que ha visto como 5 minutos después Baino Gittens en una acción de transición en la que de nuevo hay un cambio de orientación, en la que Malen supera por fuera a Mendy y en el que el centro lo remata con total ventaja un Baino Gittens, que le gana la posición a un Lucas Vázquez, que la verdad es que ha quedado bastante marcado por esa acción, aunque después ha podido resarcirse. El Real Madrid, que se iba con 0-2 al descanso, teniendo, es cierto, una reacción clarísima que hemos visto después de encajar el segundo, con una acción muy clara de Bellingham, también con un doble disparo al larguero tanto de Rodrigo como de Bellingham. Ni siquiera eso le ha salido al Real Madrid en la primera parte, ¿no? Ni siquiera esa reacción que normalmente en Champions siempre vemos, que no necesita demasiado el conjunto blanco como para recortar distancias o para marcar algún tanto en el encuentro. Ni siquiera en las áreas el Real Madrid estaba siendo tan dominador como viene siendo semana tras semana, y es algo que ya vimos también en ese partido frente al Lille, donde los de Carlo Ancelotti jugaron mal en algunos momentos, en algunos tramos muy mal, pero que tanto al inicio del partido como al final
tuvieron ocasiones suficientes como para haber marcado al menos un gol. No lo hizo el conjunto blanco en ese duelo en Francia, y en la primera parte tampoco ha podido hacerlo, pese a que, como os digo, bueno, pues Bellingham había tenido dos acciones bastante claras y también, bueno, pues una buena acción Rodrigo, porque, bueno, tampoco era demasiado sencilla. Segunda parte, bueno, pues desde el minuto 1 hemos visto a un Real Madrid con una actitud totalmente diferente, con una concentración totalmente diferente, agresividad, muchísimo más proactivo para intentar desde el primer minuto ser un equipo diferente. Hemos visto un retoque de Carlo Ancelotti metiendo un 4-2-3-1, quitando el 4-3-3, metiendo a Bellingham por dentro y dándole esa, bueno, pues libertad para que él pueda moverse en esa zona de la media punta, también con un Rodrigo que venía a jugar por dentro y que también tenía bastante libertad, y el Real Madrid rápidamente ha comenzado a fluir. Minuto 46 ya un primer disparo de Fede Valverde, un par de minutos después una acción dentro del área de Lucas Vázquez. En definitiva, un Real Madrid que ha cambiado completamente, pero principalmente en cuanto a actitud, en cuanto a plan, ha ido a presionar arriba, ha obligado al Borussia Dortmund a tener que arriesgar jugando desde atrás, o a muchas veces buscar el balón en largo, y ahí los defensores del Real Madrid jugando al límite, jugando sin ayudas, sin tener que esperar, yendo simplemente ejecutar, y ahí los jugadores del Real Madrid, como vemos temporada tras temporada de la Champions, es que marcan las diferencias, porque cuando van al límite son los mejores, y eso es lo que vemos, o la mayoría de los mejores, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que hemos visto, yo creo que en una segunda parte en la que obviamente para el conjunto blanco, para el objetivo de intentar la remontada era importante marcar rápido. No lo ha conseguido los primeros 15 minutos de la segunda parte, ha aguantado un Borussia Dortmund que ha metido con Nuri Sahin, conociendo lo que es ese estadio, ¿no? Bueno, pues intentando cambiar la línea de 5, intentando aguantar ante la avalancha que se le venía. Y pese a ello, bueno, pues su equipo ha recibido el tanto del 1-2 con Antonio Rüdiger rematando totalmente solo en área pequeña un centro de un Kylian Mbappé que ha aparecido tanto en la acción del 1-2 como también en la acción del 2-2, en la que Vinicius 2 minutos después ha desatado completamente la locura para un Real Madrid que ha visto como, bueno, pues perdía por 0-2, que había hecho una primera parte terrible y que en el minuto 62 de la segunda, después de marcar en el 60 el 1-2, en el 62 ya iba 2-2, y a partir de ahí yo creo que todos sabíamos lo que iba a ocurrir, pese a que Sahin ha metido cambios, también ha metido, bueno, pues la entrada de Camavinga, Carlo Ancelotti, cuando ha visto que su equipo había perdido un poquito de energía en el minuto 70, y la verdad es que el Borussia Dortmund ha podido, bueno, pues ¿cómo decirlo?, quitarse de encima, ¿no?, ese asedio total, esa avalancha del Real Madrid, y ahí el encuentro ha entrado en una especie de ida y vuelta en el que ambos han tenido ocasiones. La tuvo primero, como suele ser habitual en el Bernabéu, el equipo rival, la salva Thibaut Courtois, como también viene siendo habitual, y en la siguiente acción es Lucas Vázquez el que termina poniendo la remontada, el que termina poniendo el gol que pone por delante al Real Madrid, que culmina, bueno, pues esa remontada espectacular, una nueva en Champions League del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. 3-2, Lucas Vázquez, que se quita también ese peso de encima después de haber perdido o de haber errado clarísimamente en el tanto del 0-2, y todo ello, bueno, pues en medio de una locura final en la que Vinicius Junior ha terminado marcando un hat-trick, y siendo también, hay que decirlo, un jugador, bueno, pues obviamente el que ha generado la mayoría de ventajas para un conjunto blanco que ha visto como el brasileño ha liderado, ha marcado goles, ha marcado ese hat-trick, los dos últimos obviamente menos importantes, pero que vuelve a dejar, bueno, pues una imagen absolutamente espectacular, y que vuelve a meter miedo en una competición en la que el Real Madrid se podía haber complicado mucho la vida si no hubiese terminado ganando este encuentro, o al menos rascando un puntito. Locura total, esa locura para la remontada espectacular del Real Madrid la desató principalmente el bueno de Vinicius Junior, ayudado también, hay que decirlo, en acciones muy concretas por un Kylian Mbappé que no pudo marcar, pero que existió en el tanto del 1-2, y que también fue importantísimo, clave en el 2-2, en esa acción que terminó, bueno, pues llegándole a un Vinicius Junior que parece siempre querer al máximo, y que, bueno, pues realizó unos segundos 45 minutos absolutamente maravillosos, demostrando que es el atacante con más capacidad de marcar las diferencias en Champions League, como viene demostrando en las últimas temporadas. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Lo más importante en cuanto a juego es que el Real Madrid tiene que ser sí o sí ese equipo que juegue a tumba abierta, aunque la presión alta le salga mal.
la calidad que tiene por detrás va a provocar que al final termine recuperando el balón, o si no, que haya una ida y vuelta en el que sea un equipo, ¿cómo decirlo? Que se imponga, que se termina imponiendo, porque se viene imponiendo por calidad individual en situaciones poco propicias. Pues si tiene espacios y al final encuentra esas transiciones y esos contraataques por abrir el partido, por ir arriba, aunque le salga, repito, mal la presión, yo creo que es un plan que Carlo Ancelotti debe invertir en él, algo más parecido a lo que vemos en la segunda parte que en una primera, en la que vemos que el equipo tiene muchísimos problemas, no solo para defenderse cerca de su área, sino simplemente para ser algo compacto defendiendo en su primera o en su mitad de campo. Yo creo que el partido de hoy también tiene que servirle a Carlo Ancelotti para entender que sus jugadores, los jugadores que tiene ahora mismo, se encuentran muchísimo más cómodos en el intercambio de golpes, en el ida y vuelta, yendo a tumba abierta, que siendo un equipo pasivo, que quiera estar muy ordenado, que quiera, bueno, pues ser muy, muy sólido. No es ese el actual Real Madrid, y lo estamos viendo esta temporada. Dicho esto, gracias por ver el vídeo. Nos vemos, bueno, pues dentro de en poco tiempo nos vemos con más vídeos en el canal hablando de esta jornada número 3 de Champions con todos los equipos españoles. Gracias.